presentan Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. ¿Conoces este idioma? Es la lengua ñujú, que algunos le dicen otomí. Se habla en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. El otomí, lengua originaria que forma parte de los 68 pueblos que enriquecen a nuestro México. Kashen pagsigukin kakasakasnot makon uma kakotanuna shlekaskutuhun uma papa Junio ko amao matsukiyaw kin programas kan makkitis aktum minuto uma keltamaku kamash kiyan aktum tapakachipat tigo kasmat makol uma kin programas kan nikumawan nikan kin tachuen kan Voces Indígenas de Veracruz kashakasliman uma shamakan kin tachuen kan nikumawan nikan shatutunaku kamash kiyan aktum tapashtagatsinic palagata pikin kakasakashpatpatet anta uno Radio Más chuna chana anuk Facebook ama Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Ushinkin kakasakashpatpatet antak 107.7, 105.5 anta unos pungitat kimpula tamatkan Veracruz chuk 106.5, 101.3 anta uno shakakil tashman kimpula tamatkan Veracruz. Nachana shkampahan kinkakasakashpatpatet 95.7 anta uno Radio Más. Pastakatsiniyaw pax ama Radio Más chu abeli shpalakata pi makantashtimakor uma taskojot. Nachana kmashki tapastakatsini pax tiko kinkamakhtaymakon uma kakotanuna. ¿Qué tal? Bienvenidos, son las 5:03 de la tarde y estamos en su programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz, y queremos agradecerle a Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, al maestro Victoriano de la Cruz Cruz, director general de la ABELI, y a nuestro equipo de productor Federico Ríos, como cada miércoles, pues nos acompaña y nos apoya para la realización de este programa, igual a Pedro Chávez y a Dan Hernández, quienes están en cabina haciendo todo este trabajo para que usted a través de su radio pues pueda escucharnos, y a nuestro compañero Luis Donaldo, que está atrás de la cámara haciendo la transmisión vía Facebook por la página de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Estamos muy contentos, tenemos unos invitados muy especiales allá del Totonacapan, estudiantes de la lengua tutunacú, aprendices de la lengua tutunacú, y en esta tarde tenemos en la línea a Eric Antonio. Sí, él es allá de la Sierra del Totonacapan. Pasen, Eric. Hola, Eric. Buenas tardes. ¿Cómo estás y desde dónde nos conectamos? Buenas tardes, estamos aquí en Papantla con muchísimo calor y pues todo bien, gracias por permitirme participar. Perfecto, Eric. Saludamos a todos nuestros hermanos allá de Papantla, un lugar con mucho calor allá en Papantla, se siente bastante. Eric, les comento que es un estudiante del curso de Tutunacú impartido por la Beli. Eric, para que nos compartas tu experiencia con nuestra audiencia, dinos, ¿qué te motivó a inscribirte a este curso de la lengua tutunacú? Pues bueno, Miguel, yo qué te puedo decir, mira, en un principio, para ser sincero, fue la curiosidad. Después, bueno, el deseo de saber. Permíteme añadir que, bueno, yo soy licenciado en Historia y pues en ese entonces acababa de regresar a Papantla y pues trabajando 3 idiomas, inglés, francés y portugués. A ellos llegué por las investigaciones que realizaba, y al estar de nuevo en Papantla, que es, bueno, donde yo nací,
pues sentí la necesidad de aprender el idioma de una de las culturas, pues de la que soy descendiente, ¿no? A final de cuentas. Claro. He encontrado, pues que para entender una cultura es necesario saber su idioma. A veces esto nos cuesta trabajo saberlo cuando está uno muy joven y entender todo el bagaje cultural del que uno proviene, ¿no? Así que, pues bueno, si quieres conocer historia donde se encuentra el pueblo Tutunacú, pues es más fácil comprenderla si manejas su lengua. Fíjate, miro que después yo decidí profundizar debido a mis alumnos. En una ocasión estuve en una escuela donde la maestra de inglés estaba regañando a un grupo que no le entendía y ella decía que los niños no reaccionaban, ¿no? Como pues, toda sacada de onda. Cuando a mí me dieron ese grupo, la escuela estaba de Poza Rica, a ellos pues les dio confianza saber que yo era de Papantla porque ellos también venían de Papantla. Los niños me dijeron que eran de una comunidad que se llama Talasca, que es una de las comunidades colindantes con Poza Rica. Y pues bueno, ahí también se habla bastante de Tutunacú. Entonces, lo que hice fue comenzar a dar las clases de inglés básico con una traducción directa del Tutunacú al inglés. Y a los niños les cambió la cara, ¿eh? Claro. Cuando empecé a escribir cuando empecé a escribir en el pizarrón, por ejemplo, a kid, I, wish, to, etcétera, etcétera, pues me di cuenta, de la importancia que tiene conocer el idioma incluso para dar clases. O sea, bueno, yo solo escribí ya en la práctica, ¿no? Y pues bueno, fue cuando me sentí más comprometido a estudiar este idioma prehispánico. Muy, muy interesante lo que nos compartes, Eric, y también reconocer esa dedicación que tuviste y también garantizar el derecho que tienen los niños de aprender en su lengua y también integrarlo con una lengua extranjera. Mis reconocimientos para ti, Eric. Eric, muchas gracias. Para cerrar esta intervención, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos escuchan con respecto a aprender una lengua indígena? Pues mira, primeramente te voy a decir que a mí me parece necesario conocer los idiomas que se hablan en la entidad en la que vivimos, independientemente de cuál sea tu labor o ejercicio profesional. Para entender a las personas, su manera de ser, tienes que saber su idioma. Esto pues nos permite comprender al otro y facilita el entendimiento humano. Ahora bien, si tú vives en un área donde los idiomas precolombinos siguen existiendo, me parece que tienes la obligación de acercarte a ellos. No por el tema de que se está perdiendo la lengua, lo cual honestamente a mí se me hace bastante falso, porque yo conozco muchas comunidades donde se sigue hablando como primer sistema de comunicación en la casa, que es el lugar donde vale, y bueno, y también pues para entender a nuestros ancestros, ¿no? Creo que en la medida en que podamos hacer esto, podemos irnos solidificando como país y apreciar aún más nuestras raíces. Esto es lo que, bueno, yo ahorita te podría decir. Eric, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia y también por la gran labor que haces y también agradecerte por tomarte el tiempo de seguirte formando en esta lengua. Pues Eric, un gusto en saludarte y también de que compartas tu experiencia con nuestra audiencia. Esperamos estar pronto allá en Papantla, dándoles los reconocimientos, las constancias de participación por haber culminado este curso. Pues un saludo, Eric, hasta Papantla. Muchas gracias, maestro. Lo esperamos por acá. Hasta Gatzenes, Eric. Pues ahí estuvo el buen Eric, que nos estuvo platicando de su experiencia y a mí me deja con mucha gratitud, con mucha felicidad esto que compartió Eric, el dar una lengua extranjera al ver que no podía haber un progreso en cuanto a la enseñanza y aprendizaje, pues incorporó el saber comunitario, incorporó la lengua originaria, ¿no? Para poder pues tener los alcances, y eso es lo que tendríamos que hacer todos al ver si no
nos entiende un determinado grupo o un grupo de personas con los que queremos compartir, con los que queremos trabajar, pues estamos en la obligación, como bien lo dijo Eric, de garantizar ese derecho de aprender una lengua, de esforzarnos en aprender una lengua para poder ofrecer un trabajo pues con pertinencia cultural y lingüística. También desde el Totonacapan tenemos en línea a Angélica Santiago. Ella es una mujer totonaco hablante. Kashen Angélica, Kashen Nicolauila Uma Cagotanuna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Angélica. ¿Cómo estás y desde dónde nos escuchas? Tlen Magastawana, Tlen Liputum, aquí Angélica Santiago Vicente, Tlan Cui Pachtacatini. Kashakatliman, Oinuk Kimpulatama, Tlan Liakshisatum, Kushkiwi. Pachtacatini, Kinkistamipatich, Palacata, Nakatakalchuinanan, Punsush, Limokwa, Gintachuinkan, Tutunaku. Hola, buenas tardes a todos. Soy Angélica Santiago, me encuentro bien, gracias. Aquí en mi domicilio, Buenavista 1, Coxquihui. Agradezco esta llamada para platicar con ustedes un poco sobre la importancia de nuestra lengua tutunacu. Mucho gusto, Angélica, y también gracias por tomarte el tiempo de compartir tu experiencia con nuestra audiencia que nos está escuchando a lo largo de la entidad federativa y también en otros estados hasta donde llega Radio Más y también la transmisión por Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Como ustedes se habrán dado cuenta, Angélica es una mujer que habla la lengua tutunacú como primera lengua y yo quiero preguntarte, Angélica, para que nos compartas, ¿cómo te ha servido el curso de la lengua tutunacú en tu vida laboral, en tu vida personal o también en el académico? Claro, maestro, pues me ha servido demasiado. En el ámbito laboral me ha facilitado la comunicación y la atención a los pueblos originarios. En cuanto a académicamente, pues me ha ayudado fundamentalmente su estudio gramatical, capacitándome aún más para ejercer como docente en educación indígena, contribuyendo así a la vitalidad lingüística, puesto que pues estoy participando para ser docente indígena. Bueno, puedo comentarles que en cuanto al ámbito personal, pues ha fortalecido aún más el sentido de identidad y arraigo, manteniéndome así esta conexión directa con nuestra herencia familiar y comunitaria, convirtiéndonos también en un puente entre generaciones, permitiendo que pues nuestra tradición oral, nuestros valores y la historia de los pueblos originarios se mantengan vivos principalmente. Perfecto, Angélica, muy importante ese sentimiento de arraigo, de pertenencia a una comunidad. Es algo que tiene de maravilloso aprender una lengua o el reforzar nuestra lengua materna. Angélica, para terminar esta parte, te quiero preguntar, ¿por qué consideras importante aprender y enseñar esta lengua tutunacú? Pues de manera personal, pienso que cada una de nuestras lenguas encierra una forma única de entender el mundo y pues nuestra lengua tutunacú es la base de la cosmovisión, nuestra gastronomía y su ecología de sus pueblos originarios, tanto la importancia de la medicina tradicional. El aprender nuestra lengua materna pues asegura la transmisión de saberes ancestrales que año tras año han contribuido históricamente a la conservación pues, de la biodiversidad. El enseñarlo evita la aculturación y protege la herencia de la humanidad frente a los estándares globales, puesto que pues, nos ha estado pues atacando ciertos cambios, ¿no? Entonces evitemos pues más que nada la aculturación. Y el preservarlo pues nos garantiza el derecho a la inclusión, la diversidad cultural y la equidad, evitando que se pierda para siempre nuestro patrimonio histórico que es muy invaluable. Claro, sin duda alguna, Angélica. Pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia y pues esperamos vernos pronto, igual como le dijimos al compañero Eric, para compartirle sus constancias, sus reconocimientos por haber acreditado el curso de la lengua tutunacú. Canapashtacatzines, Angélica, Nakalchuenan Pariao. Claro, gracias. Pashtakatzin Itlán Catulopatitachali.
Pues agradecemos a Angélica esta participación y también para compartirnos su experiencia. Y hablando un poco en el fortalecimiento de la lengua tutunacú, en esta tarde, alrededor de las 3:30 de la tarde, el día de hoy, en una comunidad que se llama Aguadulce Papantla, perteneciente a la Aguadulce Papantla, un grupo de niños y de jóvenes pues están teniendo una retribución comunitaria, sí, allá en la calle Miguel Hidalgo, frente al campo Fortunato Vargas, sí, a quienes mandamos un saludo porque las estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, Alejandra Rocha Fernández, Raquel Amairani Picasso de Luna, están haciendo un convivio y también retribuyéndoles a los niños que participaron en este curso de la lengua tutunacú. Pues reconocemos el compromiso de Alejandra, de Raquel, por revitalizar la lengua tutunacú. Aguadulce es una comunidad hecha a base de migrantes, de personas que fueron asentándose en este lugar y que han dejado a un lado la lengua tutunacú. Pues a través de las gestiones, igual el apoyo de distintas entes, de distintas personas, a quien también agradecemos al doctor Higinio Fernández Sánchez por también apoyarnos en la realización de estos cursos, a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que ha sido también aliada para dar estos cursos a los niños, a las niñas de Aguadulce, y pues esta tarde están allá en esta comunidad pues celebrando este logro significativo. También las autoridades de esta comunidad hemos visto su gran compromiso para fortalecer las lenguas indígenas, en este caso la lengua tutunacú. Pues hasta Aguadulce Papantla les damos nuestro reconocimiento, le extendemos una gran felicitación a estas dos estudiantes próximas ya a defender su documento recepcional, que se llama Fortaleciendo el tejido social de Aguadulce, una historia construida junto a su gente. Entonces hasta allá mandamos estos saludos y nuestros reconocimientos. Nosotros seguimos con más, no se despeguen de su radio, no le cambien, ¿sí? Antes nos vamos con una pieza musical a cargo del trío Herencia Huasteca del Totonacapan, que sería el Totonacapan sin su huapango, esto que se llama El Temeroso o Xamacpúa en tutunacú, y volvemos con más. Tidak songgan taman joklipuan ilagata chiwinan tongkan kitmakuan ay 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 luka magdasatolay luka paskilak songgan chuniti ko kilakatsan. Kita makoda kosneama, kita makuspurma, choni porcha tumsuman, skiwane chishkunakwan. Ay 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 ay, luka magdasatolay, luka paskilak samkan, choni tiko kilakatsan.
chota si pia e koduma, chonito kane puskat, yakta sa tayta si yuma, chonak talaga wichuma, choli putundak sungkan, yuks ko kididit ko. Ay 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 ay, duka makta sa tolay, duka maskilan sungkan, choniti ko kilakatsan. Ay 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 ay, duka makta sa tolay, duka maskilan sungkan, choniti ko kilakatsan. Ticactica. Tomasehuatatolhuan tlen chalchihuecatlali. Kashen pagsigu king kakatlakas matmakon, lipasyaw uma kakotanuna, katakalchuwi naman chu kasmatmao uma, kin programa kan ni kumawanikan, kin tachuin kan Voces Indígenas de Veracruz. Pastakatsiniyaw ama Radio Más chuna chana Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, tikuma kantashtimakol uma taskuhut, Spalakata namatli wakshao, quinta chuencan nikumashanan chalakmacan. Pues seguimos aquí en el programa Voces Indígenas de Veracruz, quinta chuencan. Acabamos de escuchar la participación de Eric, de Angélica, que nos han compartido su experiencia como hablantes de la lengua tutunacú, ¿sí? Y también personas que están pues aprendiendo la lectoescritura, también que están aprendiendo pues a cómo se escribe, cómo se lee, cómo toda esta parte gramatical de nuestra lengua tutunacú. Sin duda es muy importante el fortalecer nuestra cultura, el fortalecer también nuestras lenguas desde distintos espacios. Y pues aquí en Facebook tenemos algunos saludos. Nos dice Nimbe San, nos dice saludos desde Papantla hasta Papantla, Veracruz, un municipio tutunacú. Pues le mandamos sus saludos. Abdel nos dice Tlen, nos saluda en lengua tutunacú. También les recordamos que en la cultura tutunacú, para saludar nosotros decimos Kashen, decimos Tlen, y también en el estado de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, pues ellos dicen Kashen, ¿sí? Ese es el saludo general de la lengua tutunacú. También Shanat nos manda sus saludos y nos dice los mejores compañeros. Pues un saludo a todo este grupo que tenemos en el curso de la lengua tutunacú. Y hablando de alumnos, en esta tarde también tenemos en línea a Edith González Salazar. Ella es allá de la Sierra del Totonacapan y también está con nosotros en línea. Kashen, Edith, Chen, buenas tardes. ¿Cómo estás, Edith? ¿Y desde dónde nos escuchas? Len, Miguel, hola, buenas tardes. Pues aquí, desde la Sierra de Totonacapan, desde el bello municipio de Coxquihui, con mucho calor, y un saludo para todos los que nos escuchan. Pues un saludo allá a mi tierra, Coxquihui. Soy perteneciente de una comunidad allá de Coxquihui, que muy pronto, el día viernes, estaremos allá en la escuela primaria Serafín Olarte. Estaremos acompañando unas actividades culturales que estarán haciendo los niños de educación indígena. Edith, yo quiero preguntarte para que nos compartas tu experiencia. ¿Cómo has vivido esta experiencia de aprender el tutunacú? Pues la verdad, para ser sincera, el tutunacú es para mí mi segunda lengua. Yo en sí no la podía hablar tanto. Los cursos me han ayudado mucho en la pronunciación y en poder entender qué es lo que me estaban diciendo, porque pues antes no sabía nada, ahorita más o menos ya me defiendo, no al 100, pero sí los cursos me han ayudado muchísimo.
la manera de trabajar es muy increíble porque se adapta no nada más a nosotros y también podemos volver a ver, volver a recrear las clases desde que terminan. Podemos volver a entablar todo lo que ya se vio y hacerlo por nosotros mismos. Muy bien, Edith. ¿Qué mensaje le darías a nuestra audiencia que nos escucha si es que quiere aprender una lengua indígena? Que se acerque a Beli, porque no hay mejor manera de aprender que con ellos. Los cursos que imparten, aparte de que son gratuitos, son increíble porque te ayudan desde el principio y hasta formar palabras de manera gramatical, de manera correcta y estructuradas. Muy bien, pues ahí está la invitación que nos hace Edith también para considerarlo. Y Edith, nosotros te decimos desde acá, muchas gracias, Edith, por regalarnos de tu tiempo en esta tarde, por compartir tu experiencia y pues esperamos saludarnos por ahí pronto allá en Coxquihui. Un saludo para allá. Miguel. Muy bien, pues ahí está la invitación y también nos platicó Edith un poco de su experiencia con la lengua tutunacú. Es muy importante que sigamos fortaleciendo, que sigamos aprendiendo y profesionalizándonos en nuestra lengua. De esta manera, pues ayudamos a fortalecer y también a preservar todas las lenguas existentes en nuestra entidad federativa. ¿Y qué decimos de nuestra nación? Que está compuesto por 68 grupos lingüísticos, ¿sí? Y pues también es importante el fortalecer y también preservarlo porque es la herencia que le vamos a dejar a las niñeces en un futuro. Y pues nosotros vamos a continuar con más, pero ahora nos vamos con el siguiente guapango que se llama El Sopilotito y continuamos. Este es el sopilotito que radica en Mecatán. Este es el sopilotito que radica en Mecatán. Por ahí tiene su amorcito en Cuxquihui, Chumatán. Por ahí tiene su amorcito en Cuxquihui, Chumatán. De la Quibichú, el sopilotito, de la Quibichú, se fue para arriba. De la Quibichú, el sopilotito, de la Quibichú, se fue para arriba. Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga. Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga. Este es el sopilotito que se pasea en tabladero. Este es el sopilotito que se pasea en tabladero. Como le encanta volar en Coyuta y Filomeno. Como le encanta volar en Coyuta y Filomeno. De la Quibichú, el sopilotito, de la Quibichú, se fue para arriba. De la Quibichú, el sopilotito, de la Quibichú, se fue para arriba. Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga. Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga.
Totonacapan, mi región, les dedico este guapanguito. Totonacapan, mi región, les dedico este guapanguito. Ay, cómo bailan estas son, todo por esos bellos pueblitos. Ay, cómo bailan estas son, todo por esos bellos pueblitos. De la Quibichú, el sopilotito, de la Quibichú, se fue para arriba. de la Quibichú, El sopilotito, de la Quibichú, se fue para arriba. porque se estaban comiendo Las costillas de una hormiga, porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga. Ushint Axmat, Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz. Se tonal notas nextatagechi iga totome technotza iga invigal, techiliah teyahuipanoti. Onok se toto yahtiktogatiah huistotot, hintototzin bagbiga gicha huis. Bag hintototzin biga panteste bawi ya onok inak mochan, mitzihlia iga ahagas yahu walate mispashaluligi. Siok tototzin pang ibigalis techihlia iga nochipa tiaweh tikpiatih tema tikbagan, iga nochipa yahui piwiti te tikpia. Pang ibigal gihtua, piwi. Un día mi padre me contó que los pájaros nos hablan a través de su canto. Nos advierten de lo que va a pasar. Hay un pájaro que en náhuatl se llama huistotot. Esta ave en su canto dice huis, 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 que significa viene, viene, viene. Cuando este pajarito canta sobre algún árbol cercano a tu casa, te anuncia que alguien vendrá pronto a visitarte. Otro pájaro nos dice en su canto que siempre vamos a tener que comer, porque siempre va a rendir lo que tenemos. En su canto dice piwi, 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 que quiere decir rinde, rinde, rinde. Saber en náhuatl de Pajapan, Veracruz. Paap nambiah pa iga kotsang hombiah it kuyanghu muam animatia I omi he inye chani he sektawich pa humnyom tanwagai pa iga odoy chita mo guyin odoy chim chita naskain tawuseyin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pa chani he iwat pa iga michogoyin inchung hom muam jawu ap mi put hum ni ang hom hem pekim siga nekpa in kuam netung animatia ining mat pa chani ini nega ipa ipoma iga michagayin in mat muam juhka usangwi kui siga jain wat pa hempek jachi in mat pa muam waab in pa muam miwas san humnyom. Los Nuntakuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques. Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntakuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente.
Mije Popoluca, Mije, Soque Popoluca, Soque, Tenec, Tzotzil, Mixteco, Masipihni, Ñañú, Zapoteco, Chinanteco, Náhuatl, Totonaco, Mazateco. nosotros pueblos indígenas, Somos quienes heredamos una gran diversidad lingüística y cultural. de conocimientos que curan y cuidan la salud, de prácticas rituales, también quienes cuidamos el maíz. ofrendamos al agua, al fuego y agradecemos al sol. somos quienes platicamos con la tierra, con el viento. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Limacanahlit. Akininli tutunaku, katsiyao piwatuk tlawayao kakiltamaku, kinkalkamayan. Katsiyao nakakushkiw, piaksnimaknikan tantum shtan nikuma shuama shtilan, kumshapuskat amashtan, kanikan kstahan. Kstahan amata gatlin, takatsipili kuchun. Kalitankilsnohkan chukalitlawakan shkalne laktsamahan, nikuma lakskatako. Shlakata nisnuna. Kashen tigukin ka kasakasmat makon, chutigukin ka makon, umaka kotanuna wishin, kashpatpatit umamin programa kan nikumawanikan, kintachuin kan, voces indígenas de Veracruz, anta unuk Radio Más, chunachana, Facebook ama Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pashtakatsiniyao ama Quintalacan, Federico Ríos, Pedro Chávez, Chuadán Hernández, Spalakata, Kinkamaktai makon, Spalakata nakashpatatit, chunak shilatit, ama kin programa. Nachan Quintalacan, Luis Donaldo, Tiku, Kinkakshilmakon, Antak Facebook, Puswa, Tlauma Umatas Kohot. Queremos mandar unos saludos. Queremos saludar a Alejandra, quien nos manda un mensajito y nos dice: saludos, excelente programa. A Morales Chío nos dice: saludos a los compañeros del curso de Tutunacú desde Playa del Carmen, excelente programa. Pues mandamos este saludo caluroso hasta Playa del Carmen. También a la compañera Nancy, a la maestra Nelly y Beth del Ángel, quienes están en Piedra Labrada, municipio de Tatahuicapan, ¿sí? Y quienes fueron a realizar unos trabajos en favor de las lenguas indígenas. También al maestro Victoriano, al licenciado Luis Gerardo, a la maestra Yolsi, colaboradores de la Academia Veracruzana, y a los compañeros Dionisia, Isabel, Mario, el maestro Félix, la maestra Mariana, también Betsa, quienes están pues apoyándonos en los trabajos de la academia. Y pues también a nuestro buen amigo Beto, que en estos momentos está camino a Astatzinga, para realizar unos trabajos allá con el Ibáis. Y tenemos en línea también a Juana Gómez Gómez, sí, ella es una persona totonaco hablante allá de la Sierra del Totonacapan. Pajen, Juana, muy buenas tardes, Juana. ¿Cómo estás en esta tarde y desde dónde nos escuchas? Tlen magaltawena tlan skantiku kinkakaxpat nimakon ukukit kwi antainuk pulataman huanican kachikin Sosocolco de Hidalgo, Veracruz. Dan pashtakatsin, Juana. Pashtakatsin speaking katakachuenan para uma kakotanuna. Juana, platícanos su experiencia con respecto al curso. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado en este curso en reaprender tu lengua? Sí, hablemos de reaprender tu lengua, puesto que tú eres una persona que el tutunacú es su lengua materna.
putna git kali shakatirtunan pi la katsukuli chuwen kan la taimata chuwen nitiko tlaqashmata chukshnichuna li chuwena katanonak shilqoyan wala taimana tsukuyak kitlakapasta kapi putna wish milikatit pi waminta chuwen pi mili chuwena ni enin pekuana o no itukun lakapasta ka wali chuwen koy na chukintatahkan kinatsetnikan o kintatkan akitcha na shishak nata kumakataw ka tlakachun chiklakapasta ka chupani nakishakatlekoy porque kit nakchuenan tutunako chushatanon kashmalkoy kat na chiklakapasta ka pelachiyuchu watataklakatikli chuenan nigo pues naichokataw ka manakan po es makpakatama la tanta kintakataw ka universidad chuenan klakatik chuenan tukano tlaukan para aktu partukuna tlaukan na tanta escuela chuenan o tuano que unican na chuin na chuna una ima kit kwan astu klakapasta ka uku lakatilla. Bueno, en este caso, pues yo creo que uno de los retos que pues me he enfrentado, o en este caso creo que la mayoría de las personas se enfrentan, pues es el miedo o la vergüenza de hablar lo que es la lengua tutunacú frente de las demás personas, porque pues sí suele pasar de que pues a veces pensamos, es que ¿qué tal y lo hablo? Y pues otra persona se va a burlar o se van a burlar de mí, ¿no? Entonces eso es pues prácticamente como que nos encierra en una burbujita y pues nos limita y créanme que pues es algo que pues a mí me pasaba antes. Sin embargo, pues hoy en día ya no es así. Ahora pues prácticamente si me dan alguna participación, ya sea dentro de la universidad o dentro del trabajo, el poder hablar en totonaco, créanme que pues a mí me da muchísimo gusto poderlo hacer delante de las personas, delante pues de los maestros o de quien sea. Ya pues lo hablo sin miedo, sin nada. Entonces creo que pues al principio es uno de los retos más difíciles, ¿no? Tener como que esa seguridad es algo pues prácticamente que nosotros conocemos. En mi caso pues yo lo aprendí, o en este caso lo hablo por mis abuelos, por mis papás, que pues es una lengua que pues lo hablo siempre en casa. Claro que sí. Shlikana tuvo que Juana Niki Limashanat Kanch Palakata con Chuenanao Actom Tachuen. Es muy cierto lo que dices y también es una realidad que vivimos muchos hablantes de alguna lengua, ¿no? El que nos sintamos discriminados, el que nos dé pena platicarlo o hablarlo en público. Yo quiero preguntarte desde tu experiencia, ¿cómo podemos contribuir al fortalecimiento y valoración de las lenguas indígenas desde nuestra comunidad o en cualquier contexto donde nos encontremos? Pues primero que nada creo que por ejemplo pues yo estoy prácticamente trabajando desde la docencia, ¿verdad? Entonces creo que uno de nuestros puntos más importantes a trabajar dentro del aula o dentro de una comunidad es pues reforzar esa parte. Creo que realizar diálogos con los padres de familia, platicar con ellos y darles a conocer que pues es muy importante que les enseñemos a los niños desde pequeños a hablar el totonaco y pues que no les dé miedo, porque pues es parte de sus raíces. Y pues de igual manera creo que podemos realizar, como ya bien lo mencionaba, carteles donde podamos mencionar ciertas frases en lengua, y pues de esta manera fomentamos esta parte dentro de una comunidad, fortalecemos esto y lo que es la valoración de la lengua, porque creo que pues ya en la mayoría de las comunidades es algo que se está perdiendo, y por ejemplo hoy en día pues es algo que necesitamos para ser maestros y poder atender una comunidad de esta parte de la región, ¿no? Y pues ¿qué solemos hacer? Entramos a los cursos para poder aprender o dominar pues cierta parte de la lengua, y es algo que pues lo pudimos haber hecho desde chicos, ¿verdad? Si nuestros padres nos hubieran inculcado esta parte. Entonces creo que pues primero que nada es dialogar dentro de las comunidades y pues hacerles ver a los padres de familia y a la comunidad en general pues la importancia que tiene el hablar pues el totonaco. Claro que sí, sin duda alguna es muy importante el fortalecer también la lectoescritura, el fortalecer nuestra habla cotidiana en la lengua tutunacú. Pues Juana Pashtagatzinil, Piquincata Gachuin ante Uma Cacota Nuna, Li Pashao, a ver, Nigoxne, Nalakshil para Yao, Capashtagatzinianch para la Cata Quincasha Hashi Uma Cacota Nuna.
Juana, pues te agradecemos mucho por regalarnos el tiempo en esta tarde y pues esperamos vernos pronto y el mejor de los éxitos en todos los trabajos que estás realizando. Pashta Gatzini, Juana. Nituko Kachali. Kachali. Pues ahí estuvo la participación de Juana Gómez Gómez, hablante de la lengua tutunacú, quien nos comparte su experiencia. Y por acá tenemos más saluditos, sí, saludamos también a la maestra Araceli Gaona Pérez, sí, también a la pequeña Lupita, quienes nos sintonizan como cada miércoles. Griselda González Seinos nos dice saludos. Saludos a la maestra Angélica, ahí están los saludos para la maestra Angélica. Mar García nos dice saludos a todas y a todos. Alma Breniz nos dice buenas tardes, saludos. Miguel Ángel nos dice Pasen Magaltogana, saludos, un saludo muy especial para la maestra Juanita. Alejandra Rocha, quien también está siguiendo esta transmisión, nos dice saludos maestro Miguel, y pues también saludar a Alejandra y a May, quienes pues les platicaba hace un momento que tuvieron este trabajo de retribución a la comunidad de Aguadulce, Papantla, Veracruz, y también les decíamos el mejor de los éxitos en la defensa de su documento recepcional que será en próximos días, y nuestro reconocimiento a las dos estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural que están haciendo trabajos para fortalecer la lengua tutunacú en esta comunidad. La maestra Mariana Temachtiani Mariano nos dice Tlazocamati Miak, muchas gracias. Temachtiani Miguel, maestro Miguel. Maestra Mariana, pues un saludo hasta la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. El maestro Victoriano nos dice Pashtakatsinis Magaltogana, seguimos invitando a la sociedad que conozca y aprenda nuestras lenguas originarias. Las personas de los pueblos originarios nos siguen discriminando por solo hablar el español. Más vale tener dos que uno. Pues ahí está el mensaje del maestro Victoriano que nos hace pensar, recapacitar, también reflexionar sobre el uso de nuestras lenguas originarias. Aquí en Nakash Matao uma sección Nikmawanikan Shalak Makan Chu Nakash Chuenanauku Antaonos Quintachuencan Quin programa Kan Quintachuencan Voces Indígenas de Veracruz. Nosotros nos vamos con esta sección que se llama Shalak Makan y continuamos. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmacan, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos. Xtakatzinkan li tutunaku, tawan piwish puchina chuchut. Wamalanan nikuwi chuchut, winak kaltu choko, tashtuna nakpushka. Shlamak takasha chuchut shlakata nina shunka. Akshni chan shlakaltutu papa mayo, lakatayakan amash puchina chuchut. Chanamashkikan takakne. Li tutunaku katseko piama chuchut, nikashman lekotne, nakaslish malana. En la tradición del pueblo tutunacú, el agua tiene un guardián sagrado. Expuchina Chuchut, el dueño del agua. Se dice que habita en los manantiales, ríos y pozos, cuidando que el agua nunca falte. Cada 3 de mayo, en el Día de la Santa Cruz, las comunidades limpian y adornan estos lugares con flores y veladoras para honrarlo. Así, entre rezos y respeto, el pueblo tutunacú recuerda que el agua no solo da vida, también tiene quien la cuida. Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmacan, donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Kashpatpat Xalakmacan Xtachiwin, Veracruz.
Tlempax tikukin kakasakasmatmakon makaspotumau uma kin programa kan ikumaonikan kintachuwinkan Voces Indígenas de Veracruz wishen kin kakaspatit anta unuk Radio Más chunachana kin kakshiltit antash Facebook Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas makitsis hora a tipushamakau minuto makaspotumau uma kin programa kan lipashu kashmat wish tachuwinkan tiku kinkasha kasliakon ama tiku kaltawakamakol anta nak Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas Chukatzimakol Kintachuenkan Tutunaku. Pues estamos ya en la recta final de este programa Quintachuincan, Voces Indígenas de Veracruz. Usted lo estuvo sintonizando por Radio Más y también por el Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Ya son las 5:50 y en esta tarde pues escuchamos diferentes experiencias de personas que están estudiando, reforzando también la lectoescritura y también aprendiendo el tutunacú, ¿sí? Como parte de su formación integral, como parte de la sociedad civil. Pues queremos agradecer a todos los que nos escribieron, quienes nos estuvieron sintonizando. Por aquí tenemos un mensajito más que dice Fabiola Simbrón Juárez, nos dice Kashen Magaltogana. Kashen Fabiola, también enviamos un saludo a Fabiola. Y en esta tarde también queremos aprovechar el espacio para saludar al maestro Alberto, a la maestra Paula, también al supervisor Bartolo allá de Coxquihui, ¿sí? Del Totonacapan, que el día viernes pues tendrán una actividad cultural, de diversidad cultural, y a la que vamos a estar presentes ahí para las personas quienes nos quieran acompañar en estas actividades, pues por allá vamos a estar presentes como Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y pues la convicción y la invitación ahí está, sigamos fortaleciendo nuestras lenguas indígenas, sigamos posicionándolas, es un derecho constitucional que tenemos, el fortalecer las lenguas no es un favor que se le hace a las comunidades o a las personas indígenas, se trata de derecho constitucional, se trata de justicia social. Por varios años tuvimos esta idea de que las lenguas no valen, de que los pueblos originarios solamente sirven para el folclore, pero eso es una mentira. Actualmente hemos visto que dentro de las comunidades indígenas se esconde un sinfín de conocimientos y también como sociedad estamos obligados a fortalecerlos. Aunque hablemos o no hablemos una lengua, es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer y tenemos que revitalizar estas lenguas, estas culturas. Y también agradecemos a Radio Más y a la Academia Veracruzana por abrir estos espacios para poder compartir nuestras lenguas, para poder compartir nuestros conocimientos y compartir nuestra cosmovisión. Esa cosmovisión que es la forma en cómo vemos e interpretamos el mundo. Ama Radio Más chunachana quintalacan Luis Donaldo tikukinga maktayan palakata na kingak shlatet antak Facebook. Akinir na tanok pariao hasta mishtuhun kana pashtakatzin. Pues con esto terminamos el programa del día de hoy. Agradecemos a Radio Más y también a nuestro compañero Luis Donaldo por hacer la transmisión para el Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Nosotros los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. Vamos a tener más contenido, vamos a acercarlos más a la cultura que tiene nuestra gran entidad federativa. En nombre de la Academia Veracruzana y de Radio Más les damos las gracias. Kanapashtakatzin el chatuno wishin natan octao hasta mishtuhun. Pashtakatzin. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuincan, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión.